la siguiente entrevista va a ser con el escritor Luis González Segura, escritor y exteniente del Ejército Español. Luis González Segura nació en Madrid en 1977 y fue teniente del Ejército Español, como acabo de decir. En 2009 denunció algunos casos de corrupción que ocurrían en su unidad que nunca fueron investigados, lo que le animó a escribir su primer libro, Un paso al frente, por el que permaneció 139 días arrestado. Para protestar pasó también 22 días en huelga de hambre. Expulsado del ejército tras 13 años de servicio, ha iniciado una carrera literaria en la que se cuenta la novela Código Rojo y ahora el libro negro del Ejército Español, editado por acá el año pasado. Libro en el que casi 900 páginas denuncia los abusos y problemas del Ejército Español en la actualidad. La primera pregunta que yo te quería plantear es precisamente eso: ¿por qué el libro negro del Ejército Español? Bueno, yo creo que es muy importante que la ciudadanía sepa lo que ocurre en los cuarteles, ¿no? En general, yo creo que la mayoría de los ciudadanos no saben exactamente lo que a día de hoy acontece en el mundo militar, y creo que es muy importante que de alguna forma devolvamos el ejército a la ciudadanía, ¿no? Por poner un ejemplo, a día de hoy en los cuarteles hay un capitán condenado por 28 agresiones sexuales que sigue dentro del ejército como si no pasara nada, ¿no? Tenemos un ejército con una cúpula militar de delincuentes. Hay más de 100 oficiales dentro de las Fuerzas Armadas condenados por diferentes delitos, desde agresiones, acosos sexuales, hasta malversación, fraude, estafa, incluso robo, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengamos un ejército en el cual en la cúpula militar hay más de 100 mandos delincuentes, ¿no? Esto es algo que tenemos que solucionar y la gente, la ciudadanía, tiene que saber lo que está pasando dentro de los cuarteles. ¿Has tenido algún tipo de respuesta ahora que ya eres civil? Que viste el uniforme civil, ¿has tenido alguna respuesta por parte del ejército a propósito del último libro? No, ¿Ha llegado esto? La respuesta, por desgracia, es seguir manteniendo la misma postura, ¿no? Por poner un ejemplo, en los últimos 15 días hemos sabido que 2 tenientes coroneles condenados por corrupción y además involucrados con algunas empresas aquí en Canarias, como Seguridad Integral Canaria, con 13 empresas imputadas por cohecho y centenares de millones de euros en adjudicaciones, bueno, pues han terminado siendo condenados a 2 años y medio de prisión, pero van a continuar dentro de las Fuerzas Armadas. Y claro, la pregunta es, ¿cómo puede ser que esos señores, que son unos delincuentes, puedan continuar dentro de las Fuerzas Armadas como si no hubiera pasado nada después de pasar por la cárcel, ¿no? Esto es algo que nos demuestra hasta qué punto la justicia militar no funciona, y es el dinero y los millones de euros de los ciudadanos los que se están consumiendo. No olvidemos, por ejemplo, que a día de hoy se está negociando un recorte social de 15.000, 16.000 millones de euros en gasto social, y sin embargo vamos a gastar 15, 16.000 millones de euros en armas. Entre muchas de ellas pues tenemos un submarino de gran flota, un avión con graves carencias para volar, carros de combate almacenados porque no tenemos dinero para el combustible. Porque como puede ser que sigamos comprando armas cuando tenemos todo ese historial de armamento defectuoso o almacenado por diferentes motivos, ¿no? Es algo escandaloso. Casos como el tuyo, casos como el de aquella chica que denunció también acoso por parte de unos oficiales, ¿crees que algo está cambiando por fin en el ejército español o la estructura militar continúa siendo la misma? Por desgracia, la estructura militar continúa siendo la misma, ¿no? Cuando se publica, por ejemplo, este libro y se hablan de los más de 100 militares muertos por negligencias que no se tenían que haber producido. Pongamos, por ejemplo, el JAF 42, que se cumplieron 15 años el sábado pasado del fallecimiento de 62 militares y 13 tripulantes. Bueno, pues nos damos cuenta que nadie ha pagado por lo que ha pasado en el JAF 42, que aquellas personas que han cometido nada más y nada menos que un homicidio por negligencia, puesto que aquello fue un homicidio por negligencia, bueno, pues no han sido ni siquiera procesados. Es más, no sabemos ni siquiera dónde ha terminado el dinero que no fue usado para la contratación de esos aviones y que obviamente ha terminado en manos de altos mandos militares. ¿Cómo puede ser que con 75 cadáveres encima de la mesa suceda esto? Por poner otro ejemplo que afecta además a Canarias, aquí se han caído 2 helicópteros del Servicio Aéreo de Rescate. Uno de ellos cayó en el año 2014 y fallecieron 4 de los 5 tripulantes. El superviviente falleció 18 meses después en otro accidente. Oiga, eso es una negligencia, es un homicidio por negligencia. Tanto Pedro Manganés como la cúpula militar tendrían que haber sido juzgados por ese homicidio por negligencia, o al menos tendrían que haber dimitido.
Por poner un ejemplo, en Holanda, en octubre pasado, dimitió la ministra de Defensa y su jefe de Estado Mayor por una mina en mal estado que causó la muerte de 2 militares. Porque ¿cómo puede ser que Pedro Morenés, con 7 militares fallecidos en 2 accidentes de helicóptero, no haya ni siquiera dimitido? Pero es que ni siquiera se lo ha pedido la ciudadanía. Pues es algo que es obvio que tenemos un problema, y yo creo que el libro negro del Ejército Español intenta solucionar ese problema aportando documentación. Hay más de 1.700 referencias, intentando que el ciudadano sepa lo que está pasando dentro del mundo militar, para que de alguna forma se puedan cambiar las cosas, ¿no? En estos casos de corrupción que citas en el libro, ¿cuál es, según tu opinión, el más escandaloso, o los más escandalosos? Los más escandalosos, lamentablemente, son los que no se cuentan, los que ni siquiera han llegado a ser revelados, porque en el libro negro del Ejército Español se documentan todos los casos de corrupción que se han producido en los últimos años, y se observa un patrón claro, y es que todos esos casos de corrupción son revelados por agentes externos a las Fuerzas Armadas. Es decir, en ningún caso es un órgano de control de las Fuerzas Armadas, en ningún caso es la Fiscalía Militar, en ningún caso es la Policía Militar o la Guardia Civil los que detectan estos casos de corrupción. Por lo cual, podemos concluir que evidentemente habrá muchos más casos dentro del mundo militar que no hayan llegado a la ciudadanía. Lo peor, yo creo, que es lo cotidiano que es la corrupción, lo aceptado que es la corrupción. Yo, después de 13 años como militar, te das cuenta que para sobrevivir dentro del mundo militar tienes que asumir, elevar tu nivel de permisividad con la corrupción, porque si no, no podrías ni siquiera poder trabajar, ¿no? Entonces, eso me parece muy alarmante, y sobre todo, que no causa alarma social. Que nos hayamos gastado en los años 90 30.000 millones de euros en armas, de los que debemos 20.000 a día de hoy, que ahora nos queramos gastar otros 30.000 millones de euros en armas, que a todo esto añadamos varios miles de millones de euros en recortes sociales, y que el anterior armamento haya acabado, como digo, el anterior caso haya acabado en un submarino que nos flota, en un avión con graves carencias para volar, en carros de combate almacenados por falta de combustible, incluso en 3 helicópteros NH-90 que llegan al ejército de tierra y terminan almacenados porque no tienes personal para que te cubren. Es absolutamente delirante que todo esto haya pasado y no genere alarma social. Cuando hablamos de 60.000 millones de euros en armas, hablamos de un rescate bancario, estamos hablando de dinero suficiente para que no se realizaran todos esos recortes sociales que se van a realizar y que nos van a afectar en la educación, en la sanidad, etc. Bueno, me parece muy preocupante que esto no haya creado alarma social. Y todo este escenario que estás planteando, ¿qué papel crees tú que juega el rey como jefe de la Fuerza Armada? Lamentablemente, depende de qué rey hablamos, porque ya tenemos dos. El rey es un personaje clave. No olvidemos que Felipe VI, hace bien poco, en los últimos 30 días, estaba recibiendo al heredero saudí, estamos hablando de Arabia Saudí, un país que está cometiendo unas tropelías en Yemen, en las cuales hay más de 10.000 civiles fallecidos, y de ellos varios miles de niños. España está vendiendo armas a Arabia Saudí por valor de casi 750 millones de euros en los últimos años, y lo más preocupante es que varias partidas presupuestarias, de ellas unos 150 millones de euros, lo han sido en munición. ¿Cómo puede ser que vendamos munición a un país que está bombardeando Yemen y que ha causado la muerte de más de 10.000 personas? ¿Y cómo puede ser que nuestro rey, nuestro jefe de las Fuerzas Armadas, reciba al heredero saudí y blanquee su imagen? Es algo terrible, ¿no? Es una foto que yo creo que nos va a pasar factura. Y volvemos de nuevo a la ausencia de criticidad, de alarma social dentro de la ciudadanía. ¿Cómo puede ser que nuestro rey se reúna con un sátrapa y esto no genere ningún tipo de contrariedad social, ningún tipo de movilización, de movimiento, de decir no estoy conforme con esto? Porque obviamente, ¿cómo podemos estar conforme con que Felipe VI se reúna con Arabia Saudí, teniendo en cuenta que Arabia Saudí a día de hoy es precisamente el país que está financiando la mayoría de las mezquitas que están radicalizando el comportamiento de muchos musulmanes en Europa, que terminan atentando contra nuestros ciudadanos? Es decir, en la génesis del terrorismo más radical está Arabia Saudí. ¿Cómo puede ser que nuestro rey le reciba entre sonrisas y con parabienes? Eso creo que es un auténtico disparate que solo se debe al desconocimiento de la ciudadanía, ¿no?
Luis, tú como exmilitar, ¿ves algún modelo de ejército que tú pudieras decir, me gustaría que este modelo de ejército estuviera en España? ¿O todos los ejércitos del mundo son similares en corrupciones varias? No, para nada. Por supuesto que evidentemente la corrupción es inherente a cualquier organización, sea militar o no. Y es evidente que el mundo militar tiene gran tendencia a la opacidad, esto es obvio. Pero hay muchos ejércitos que están mucho más evolucionados que nosotros. Por poner un ejemplo, la existencia de una justicia militar es algo absolutamente anacrónico dentro de Europa. El tener un ejército en el que no haya sindicatos es algo, de nuevo, un caso insólito dentro de Europa, ¿no? Desde Portugal hasta Holanda, hasta Alemania, todos los países en sus fuerzas armadas tienen sindicatos, todos los países consideran a los militares ciudadanos de primera, es decir, tienen absolutamente los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Y voy a poner un ejemplo. Cuando se produjo el accidente del Jack 42 en el que fallecieron 75 personas, hubo 14 quejas por escrito. 14 quejas por escrito, incluso hubo una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y además así se produjo el accidente. En Noruega bastó una queja de un oficial noruego para que se cancelasen esos vuelos. Es obvio que es un modelo ya de ejército muchísimo mejor que el nuestro, ¿no? Quería también plantearte una cuestión. Las Fuerzas Armadas, tierra, aire y mar, ¿son todas igual de corruptas o hay alguna aire igual es menos corrupta, la Fuerza Aérea, no sé? ¿Son todas igual de corruptas? En general estamos hablando de una institución enormemente corrupta. Nuestra sociedad es corrupta, pero nuestras Fuerzas Armadas son mucho más corruptas porque en ella hay un mayor grado de impunidad, y es obvio que la impunidad genera que este tipo de comportamientos se sigan reproduciendo. Es decir, ¿cómo no van a ser más corruptas, por ejemplo, nuestras Fuerzas Armadas que nuestra sociedad, si acaban de condenar a 2 tenientes coroneles por corrupción, pero además con una corrupción salvaje, con unas mordidas salvajes, por haber contratado a las empresas a los hijos de los 2 tenientes coroneles, porque se han comprado coches, relojes de lujo, etcétera? Incluso hace poco se ha anulado una causa en la cual pues había prostíbulos de por medio, en fin, todo tipo de corruptelas. Si estos señores, cuando cometen las corruptelas, siguen dentro de las Fuerzas Armadas, es obvio que esto es como si condenaran a Bárcenas, saliera de la cárcel y después dijera, bueno, y ya la vuelvo a ser otra vez tesorero del Partido Popular. La gente diría, esto es un disparate. Esto pasa en el mundo militar. O sea, pensemos en el capitán condenado por 28 agresiones sexuales, en un teniente condenado por un intento de violación, en un teniente coronel condenado por 3 agresiones sexuales. Todos esos personajes siguen dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo no va a ser más corrupta las Fuerzas Armadas? ¿Cómo no van a ser más degeneradas las Fuerzas Armadas si permitimos que estas personas sigan dentro? Es obvio que tenemos que dar pasos en el sentido de ampliar todas estas dinámicas, toda esta serie de privilegios anacrónicos e intentar que estos episodios no vuelvan a suceder dentro de las Fuerzas Armadas. Mira, Luis, según tú, entonces, ¿quién manda en las Fuerzas Armadas de este país? Si hay algún... Por desgracia, una cúpula militar absolutamente anacrónica, de pensamiento ultraconservador, y que debemos regenerar entre todos. Por poner un ejemplo, en el año 1976, nada más fallecer Franco, teníamos una cúpula militar que, numéricamente hablando, a día de hoy es prácticamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que a día de hoy tenemos 40.000 soldados y en el año 76 había 350.000 reclutas. Es decir, ¿cómo puede ser que tengamos casi los mismos oficiales y suboficiales para 40.000 soldados que en el año 76 para 350.000? Es obvio que algo está pasando mal. Entonces esta cúpula permanentemente está trabajando por su beneficio, por mantener sus privilegios, porque sus puestos de alguna forma sean heredados por sus hijos, y además hay una serie de apellidos que se siguen con claridad. Bien, obviamente tenemos que cambiar esta dinámica, y además es un problema al que no solo nos enfrentamos nosotros, o no solo nos hemos enfrentado nosotros. Alemania, en los años 70, entre el 75 y el 80, se encontró en una situación muy parecida. Hacía más o menos 30 años que habían terminado la Segunda Guerra Mundial y se encontraron exactamente con el mismo problema. Una cúpula militar muy tradicional, enraizada a una serie de apellidos familiares que la sostenían, y además, bueno, pues una serie de privilegios y corruptelas muy similares a los que a día de hoy hay en las Fuerzas Armadas. La diferencia es que nosotros estamos en el año 2018. ¿Qué hicieron ellos? Ellos adoptaron un modelo, el alemán, que me parece que deberíamos adoptar, que es un modelo muy razonable. Que, bueno, ¿qué necesitamos en un ejército? ¿Qué se necesita en una institución? Universitarios y técnicos. Y eso es por lo que apostaron. Rompieron con el modelo tradicional y dijeron, bueno, vamos a crear unas Fuerzas Armadas de ciudadanos
en las cuales haya universitarios y técnicos, pero que sean ciudadanos, que tengan los mismos derechos, que tengan sindicatos, que tengan libertades, y ese fue el modelo que eligieron. Ese es el modelo que tenemos que elegir nosotros, obviamente. Yo creo que es un gran reto que tenemos por delante y, como digo, nos estamos jugando la vida de centenares de personas, porque los militares siguen falleciendo en negligencias que no se tendrían que producir, y nos estamos jugando unos presupuestos absolutamente millonarios. Es decir, nos habríamos gastado 4.000 millones de euros en un submarino que nos flota, si en lugar de una cúpula militar corrupta que trabaja mediante puertas giratorias en las empresas que se están lucrando con este submarino que nos flota, si tuviéramos una cúpula militar mucho más moderna, ideológicamente actualizada y plural a la sociedad, y que además no tuviera esos rasgos de corrupción, de abusos, de privilegios, obviamente eso no habría pasado. Habría sido las propias cúpulas militares las que se habrían quejado de que hay un submarino que nos flota y se habría castigado a la empresa. ¿Qué es lo que hace Alemania cuando compra un armamento y se lo entrega defectuoso? Multa a la empresa. ¿Qué es lo que sucede en España? Que la empresa viene y nos dice, oye, el armamento no funciona, dame más millones de euros para que el armamento funcione. Claro, así, al final el submarino que nos flota, que ya por fin parece ser que flota, lo cual, bueno, pues habrá que entregarle un premio a alguien por decirle, bueno, enhorabuena que habéis hecho un submarino que al final flota. Bien, nos va a costar 4.000 millones de euros 4 unidades. ¿Esto qué significa? El submarino más avanzado tecnológicamente del mercado, los más avanzados, que son el japonés y el alemán, oscilan entre 500 y 550. El francés, que también es más avanzado que el nuestro, cuesta 400 millones de euros. Y nosotros vamos a pagar 1.000 millones de euros. Y no ha pasado nada. Nadie ha dimitido, no ha habido CS, no ha pasado absolutamente nada. Entonces, bueno, creo que evidentemente es esa cúpula militar la que está trabajando para sí misma, ¿no? Lo que sí te quería decir, no crees de todas maneras, bueno, yo siempre he sido civil, obviamente, pero visto desde fuera, veo o entiendo que el ejército ha habido cierto proceso de democratización, es decir, creo que hoy tenemos más información del ejército que la que había antes, y sobre todo en la época de la dictadura, pero es real eso. Sabemos que estamos hablando contigo, me estoy dando cuenta que todo eso es tigre de papel, como diría, ¿no? Sí, por supuesto, por desgracia es así. Es decir, ha habido dos conceptos con los que nos han querido confundir. Uno es el de modernización y otro es el de democratización. ¿Se han modernizado nuestras Fuerzas Armadas? Por supuesto. Pensemos en las Fuerzas Armadas que teníamos y en el libro se analiza. En los años 80, unas Fuerzas Armadas que prácticamente no tenían capacidad para intervenir fuera de nuestras fronteras. Que las primeras intervenciones militares que se produjeron en los años 90, bueno, pues fueron inicialmente absolutamente desastrosas. Nos los mandábamos a los militares y los mandábamos sin ropas de abrigo, sin comida. Prácticamente les mandábamos, bueno, a que, como se dice en el arte militar, ¿no? Pues a que se buscaran la vida, ¿no? Era algo absolutamente desastroso. Eso a día de hoy no pasa. España es un país solvente. España es un país que es capaz de mandar militares y proyectarlos a cualquier parte del mundo y hacerlo además con solvencia. Bien, ser moderno significa ser democráticos, evidentemente no. Arabia Saudí es un país moderno, Turquía es un país moderno, sin ningún género de duda. Si pensamos en cómo Arabia Saudí está dejando Yemen y después de haber aniquilado a más de 10.000 personas de ellos varios civiles, después de haber bombardeado con precisión y de forma sistemática desde mercados, escuelas, hospitales, incluso funerales, pues desde luego son avanzados tecnológicamente, nadie lo puede dudar, ¿no? Son demócratas. Podemos pensar que un general saudí en un país en el que ejecutan, o el año pasado ejecutaron a 150 personas por delitos como el ateísmo, la homosexualidad o el adulterio, ¿podemos pensar que son demócratas esos generales sauditas? Pues evidentemente no. Entonces, que tengamos unas Fuerzas Armadas modernas, que sí que las tenemos, que tengamos unas Fuerzas Armadas solventes, que sí que las tenemos, no significa en absoluto que tengamos unas Fuerzas Armadas demócratas. Por poner un ejemplo, en los últimos años, cada vez que ha habido un desfile en Madrid el 12 de octubre, los militares que se desplazaban desde el sur de España, cuando volvían o retornaban a sus cuarteles, vestidos de militar, paraban a comer en una casa museo franquista que es Casa Pende. Esto es algo que absolutamente no solo es un disparate, sino que habría sido un delito en Alemania. Alemania el año pasado descubrieron que podían tener a personas filonazis dentro de sus fuerzas armadas, pusieron todos los cuarteles patas arriba y expulsaron a casi 300 militares por su cercanía ideológica al nazismo. Sin embargo, en España, por supuesto, tenemos nazis dentro de las Fuerzas Armadas, tenemos fascistas dentro de las Fuerzas Armadas, tenemos franquistas dentro de las Fuerzas Armadas.
y a nadie le genera ningún tipo de contrariedad ni de preocupación, ni se dice, oye, estos señores no pueden estar aquí. Y en el libro se documenta, hay un capítulo entero dedicado al franquismo dentro de las Fuerzas Armadas, pero al franquismo no estoy hablando de hace 40 años, no, al franquismo actual, al franquismo 3.0. Esto es algo terrible. Hace un año y medio en el CSDEN, que es el Centro Superior de Estudios para la Defensa, es decir, el buque insignia de la educación militar española, un centro de gran reputación internacional, se celebró una charla en la cual se alabó a Franco como militar. Bueno, esto es un disparate. La página web del Ejército del Aire, este mismo año, en enero de este año, estaba considerando a militares que fueron unos auténticos genocidas en el conflicto del año 36 al 39 en España, y les consideraba héroes de guerra. Oiga, es obvio que esto solo pasa en España, en Italia, en Alemania, en Francia. Este tipo de conductas serían absolutamente delictivas. Antes de pasar el turno al público, sí quería preguntarte una cosa, Luis, que además me interesa mucho. ¿Cómo fue tu traspaso después de 13 años sirviendo en el ejército a la vida civil? Y la pregunta del millón, ¿echas de menos tu vida como militar? Claro que echo de menos mi vida como militar. Yo siempre digo que estoy luchando por volver a las Fuerzas Armadas. Tengo recursos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo, y pienso luchar pues hasta donde pueda por volver a las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo creo que mi sitio está en las Fuerzas Armadas, yo soy militar, quiero seguir siendo militar y entiendo que tengo que estar ahí, sobre todo porque desde hace mucho tiempo las personas progresistas hemos abandonado muchos espacios, y uno de los espacios que hemos abandonado los progresistas ha sido el ejército, y en el ejército tenemos que estar los progresistas, y creo que este es un camino muy importante, ¿no? Porque al final el abandonar espacios lo que hace es que este espacio en las Fuerzas Armadas se haya convertido en un espacio, ideológicamente hablando, excesivamente homogéneo. Las Fuerzas Armadas no pueden ni deben de ser de izquierdas, las Fuerzas Armadas no pueden ni deben de ser de derechas, deben de ser plurales, y esto es muy importante. Y para que haya pluralidad, obviamente tiene que haber progresistas, y la purga de progresistas que se ha vivido en los últimos años ha sido terrible. La semana pasada falleció Luis Otero, que fue comandante del Ejército Español, fundador de la Unión Militar Democrática, una de esas personas que se jugó la vida por todos los demás, y lo hizo en el ostracismo. Bien, en el libro se cuenta cómo en la década pasada José Bono, del Partido Socialista, estaba ascendiendo a golpistas a general. ¿Cómo puede ser que los golpistas en este país hayan sido generales y los demócratas hayan sido repudiados por sus propias Fuerzas Armadas? Algo hemos hecho mal. Los militares que se demostraron ser demócratas, que se jugaron la vida demostrando sus valores democráticos, y además estamos hablando de la UMD, que era un colectivo de militares que era ideológicamente bastante plural. O sea, había personas de izquierda, pero había personas conservadoras también, es decir, sencillamente estaba compuesta por demócratas. Esos señores tenían que haber sido la base de nuestro ejército, tenían que haber sido los generales que hubieran educado al resto de los militares y que hubieran marcado el camino. Bien, a día de hoy en el mundo militar casi nadie sabe quién es Luis Otero, pero es que en la sociedad casi nadie sabemos quién es Luis Otero. Y Luis Otero es una persona que tendría que tener calles, plazas, colegios. Lo que hizo la UMD se tendría que enseñar en los colegios, a las escuelas, a las siguientes generaciones, y estamos perdiendo ese legado, ¿no? Entonces, bueno, es otra batalla que tenemos pendiente, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. A media hora. Bueno, entonces, si quieres para alguien del público, pues te doy una mano levantada. Yo quería preguntar sobre los niveles de democrática, ¿sigue funcionando? ¿Ya ha desaparecido o qué recorrido ha tenido? Sí, la UMD, o la Unión Militar Democrática, se disolvió, y yo creo que ese fue uno de los grandes errores a finales de los 70, una vez que entendió que España se conducía hacia una democracia, ¿no? Pero luego, y en el libro se analiza, a finales de los 80, cuando existe más o menos una posibilidad y ellos solicitan ser reintegrados a las Fuerzas Armadas y poder ocupar el lugar que deberían de ocupar, fue Narcís Serra, de nuevo, el Partido Socialista, que uno se imagina que debería ser todo lo contrario, el que impidió su retorno, el que de nuevo los volvió a de alguna forma defenestrar.
Y esto nos vuelve de nuevo a revelar hasta qué punto nuestra sociedad no es democrática, ¿no? España, por desgracia, y desde mi punto de vista, es una democracia fallida, y hay una serie de elementos muy reveladores al respecto. Y el tener unas fuerzas armadas en las cuales los militares demócratas no ocupan un lugar privilegiado, pues nos demuestra hasta qué punto esto es así. En el libro se analizan una serie de manifestaciones de altos mandos militares que son claramente fascistas, franquistas e incluso filonazis. O sea, claro lo que estamos hablando, filonazis. Y llega un momento en el que yo en el libro tengo que decir, bueno, ya no puedo seguir contando más porque como siga analizando más, evidentemente el libro tiene 900 páginas, pero bueno, habría terminado siendo absolutamente inabarcable desde el punto de vista del formato editorial, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de los grandes problemas, y la desaparición de la UMD, la falta de continuidad en la UMD lo demuestra. Pensemos de nuevo en todos esos oficiales delincuentes que existen dentro de las Fuerzas Armadas por haber malversado, por haber robado. Incluso hay un teniente que robó 100 portátiles, lo perdió en eBay y a día de hoy sigue dentro de las Fuerzas Armadas. Pensemos en los acosadores sexuales y agresores sexuales que siguen dentro de las Fuerzas Armadas, y ahora pensemos en que a mí me expulsaron sencillamente por decir que esto no estaba bien. Entonces, esto ya nos revela hasta qué punto en las Fuerzas Armadas no se permite ningún tipo de pensamiento progresista.